Sigo sin bigote. Ahora Síncope tiene bigote. Pero tus descuentos de Instant Gaming siguen ahí, tanto al 70 como al 90%, disponibles también para Latinoamérica, Asia, Europa e incluso Timbuktu. Si eres de Timbuktu estás de suerte, ya que ese descuento te vendrá de la mano si clicas el enlace de nuestra descripción. Muy buenas a todos, somos Roti y Síncope. Muy buenas. Y continuamos con la saga de Insidious. Tengo que decir que esta segunda para mí fue muchísimo mejor que la primera. Quien dijo que segundas partes nunca fueron buenas es que no conoce a James Wan y Leigh Whannell. Normalmente es que suele ser así, o sea, las segundas partes siempre dan un poquito como de miedo o de recelo, pero que la verdad que en esta saga, personalmente hasta lo que hemos visto, esta segunda parte le sienta bastante bien. De hecho, hasta complementa un poco toda la especie de historia de introducción que presentaron en la primera película. Para quien no se acuerde, Insidious 2 es completamente conectada con la primera, es directamente después, y aunque la película salió 3 años después, sí que se nota que la grabaron seguida, sobre todo por la edad de los niños, de Dalton, de Cally y de Foster. Estos niños siguen exactamente iguales. Si hubieran esperado 3 años, habrían crecido demasiado para hacerla seguida. Esto es algo que conocemos muy bien de James Wan y Leigh Whannell con la saga de Saw. Sabemos que les gusta mucho hacer una línea continua para sus historias y saber entremezclarlas. Exacto, de hecho este pequeño detalle con los actores nos revela muchísimas cosas, entre ellas pues que James Wan ya tenía creada una historia en su cabeza, ya sabía cómo la quería estructurar y que la primera parte y la segunda iban a ser tal cual capítulos que conjuntamente formarían una misma historia. La verdad que esto es bastante importante para mí, ¿no? Que no hagan una segunda parte simplemente para continuar una historia que quizás ya está más o menos concluida, que ya está todo rascado y que en principio pues no pensaban hacer más. Aquí la clara intención desde sus inicios es que iba a ser más de una historia, iba a ser una misma historia pero contada en bastantes partes. Tengo que decir que aunque Síncope se crea Dr. Mengele y haya creado a James Whannell, la historia sigue siendo he vuelto a decir James No, Whannell. pero se lo recuerdo a la gente. Vale. Leigh Whannell es el encargado de los personajes. James Wan y Leigh Whannell juntos de la historia, dirigida por James Wan, pero de guionistas están ambos. Recuerdo también que en la productora está Oren Peli, que es el de Paranormal Activity. De verdad, un grupo que sé que a mucha gente no le suele gustar este tipo de terror tan moderno. Con este trío creo realmente que tenemos un buen 100 pies para hacer una buena película de terror, sobre todo PEGI 13, porque hemos aumentado un año. Esta vez ya no es PEGI 12, hay PEGI 13. Yo tengo que confesar que conforme iba viendo la película pensaba que el rango de edad iba a estar en 16, no por sexo explícito, ni por desnudos, ni sangre, pero sí que es verdad que noté un poquito más de violencia, un poquito más de intentar impactar al espectador. Entonces, como no sé muy bien cómo va este tipo de clasificaciones de la edad, pensaba que habían aumentado bastante más. La verdad que no han aumentado mucho, simplemente han conservado sus espectadores de la primera, que ya tienen 3 años más de lo que tenían cuando vieron la primera película, para que continúen viendo esta segunda parte, pero ya con una actitud un poquito más adulta. Sí que tengo que decir que a nivel técnico han repetido muchas fórmulas de la primera parte y creo que aposta, la verdad es que a mí no me parece mal, dividiendo la película, empezando por una especie de flashback donde conoceremos a Josh en 1986, cuando era un niño, aquel día en que conocimos a Elise, el día que le borró la memoria para que no pudiera hacer viajes astrales. Muy interesante este principio, porque además de ver cosas extrañas, ya nos introducen un poco en la trama principal que va a tratar esta segunda parte, porque recordaros que la primera acabó con la señora mayor matando a Lee Shane y Josh siendo poseído por esta señora. Así que en esta segunda parte nosotros como espectadores ya tenemos una ligera ventaja, y es que sí que sabemos, o con más o menos tenemos ya claro por el desenlace de la primera parte, que Josh está poseído por ese fantasma de esa anciana disfrazada de vestida, mejor dicho, con un traje de novia. Así que esta vez nosotros iremos por adelantado y tendremos que ver un poco cómo reacciona su familia, cómo va descubriendo poco a poco su mujer que Josh no es Josh y cómo van intentando resolver este entramado. La verdad es que el principio de la película pasa como en la primera, se vuelve un poco pesado porque ya lo hemos visto, está en una nueva casa, en este caso en la casa de la madre, la antigua casa de Josh, donde verán fantasmas aparecer por allí, porque todos sabemos que a quien sigue es precisamente a Dalton y a Josh. Son los dos que atraen a los fantasmas, no las casas donde van a vivir. La película tiene bastante más screamer y bastante más subida de volumen, o aparecer alguien y pegarnos un sonido estridente que la primera parte. ¿Te ha parecido, Rotten? Fíjate que yo había apreciado todo lo contrario. Había pensado que tiene menos screamer que lo que tiene la primera parte, y que sin embargo aquí se centra un poquito más en el terror, llamémosle psicológico, o sea, sin esas subidas de volumen, y que de
hecho el terror y la tensión, mejor dicho, es constante durante toda la película. Nos distraen bastante poco con introducciones pesadas o con aclaraciones de la relación familiar que ya nos han presentado en la primera parte. Como continuamos los mismos personajes, la misma historia, no ha pasado mucho tiempo en la vida real dentro de la película, pero la verdad que creo que se han centrado más en otras cosas y no tanto en ese terror un poquito más de salto de volumen. Y te digo por qué te ha pasado eso, y creo que a más de uno le habrá pasado, porque la película, como se pasa constantemente con ese sonido estridente de fondo o teniéndolo todo el rato constante, cuando viene ese momento de subida a volúmenes es menos apreciable y el susto te lo puedes llevar igual. Y es algo que a mí lo aprecio mucho. A mí este tipo de screamer no me molesta para nada. Es lo que hablamos el otro día, el chupito de tequila. Pues yo estoy más que contento de que me den este tipo de sustos, porque la escena lo vale. La escena es tensa. Las escenas crean una atmósfera para que sepas que va a venir ese susto, porque no creo que sea algo que ninguno se vea no venir. Es que ese susto va a llegar y estás esperando el momento de me agarro a algo, me agarro a alguien o qué haré para no pegar un salto. También creo que han mejorado mucho, hablando ya para terminar del aspecto técnico, creo que han mejorado mucho en la prolongación o en la longitud de las secuencias. Creo que al ser un pelín más largas, creo que te pueden ambientar un poquito más y la estética está bastante conseguida, aunque repite cosas y fotogramas y escenas como la típica puerta roja que ya utilizaron en la primera parte a nivel de montaje, de fotografía, incluso de efectos. Creo que está hasta un pelín mejor conseguida y sobre todo a nivel interpretativo, la familia esta vez no me ha parecido mediocre. La verdad que la interpretación de Patrick Wilson me ha parecido un poquito mejor que lo que sentí la primera parte, quizás porque aquí el papel es un poquito más perturbador, un poquito más rollo malvado y le sienta bien a este personaje o a este actor. Quizá a mí quien me ha fallado más en esta peli porque ha cobrado más protagonismo es la madre, René. Sí que es verdad que Patrick Wilson, al tener este personaje que estaba cada vez más envejecido, cada vez más perturbado, un poco Jack del Resplandor, pues sí que le ha sentado un poco mejor la interpretación, aunque yo sigo dudando bastante de que Patrick Wilson en este caso sea buen actor. Pero la madre, que ha tenido más peso, el hecho de no tener claro si su marido está poseído o no, después de que le toque la canción a piano, el tener que depender un poco más de sus hijos y de personajes secundarios, siendo ella la que sale en cámara, me ha parecido que no lo ha sabido llevar del todo bien. En cambio, los dos chavales, Foster y Dalton, tienen pequeñas escenas, pero las pocas que tienen, la verdad es que me han creado tensión. Creo que son chavales que han entendido el concepto de lo que estaban haciendo en esta película. Paralelamente, me gusta que tenemos una historia aparte. Esta película se centra en dos historias que acaban uniéndose juntas, o incluso tres, llegaría a decir, con los parapsicólogos, con Tucker, con Specs y esta vez con un nuevo ayudante que tuvo Eloise en 1986. Carl. Claro, sí que este personaje será un poquito el que lleve las riendas o el que sea un poco el líder esta vez, ya que Elise no la tenemos presente, pero todos sabemos, hasta el menos avispado, que Elise obviamente va a salir, que ese personaje tiene que continuar dentro de la saga y que bueno, que es una persona ahora que está en el mundo extracorporal, o el mundo de los espíritus, o el mundo del más lejano donde están los muertos, y que por supuesto va a tener algún tipo de participación y de responsabilidad dentro de la película. Y creo que ese objetivo está muy bien cumplido, porque deciden recurrir, este grupo de parapsicólogos deciden recurrir a ella un poco para ayudarles a recuperar a Josh, porque ya han caído en la cuenta que Josh, el espíritu o el alma de Josh, está en el más lejano, está perdido y no puede volver a su recipiente, a su cuerpo físico, y por lo tanto ese cuerpo físico ha sido invadido por un espíritu muy maligno. También acompañados de Lorraine, la abuela o la madre de Josh, todos ellos investigarán la historia de Parker Kane, una historia que a mí me ha parecido muy interesante, de un niño que al parecer la madre le obligó a creerse una niña. Una historia que nos han ido contando paulatinamente, una historia que nos contaron de cómo Lorraine fue médico de un hospital hace muchos años, de un paciente que en la UCI se escapó, que intentó castrarse, una historia que parece que no lleva a ninguna parte, pero que al final van encajando las piezas para crearnos una historia con mucha sustancia. Y es que al final toda esta pequeña subtrama se une con una explicación muy buena y muy coherente, y es que Parker es el hijo de esa mujer que va siempre vestida de novia y que
ha perseguido desde la infancia a nuestro protagonista Josh. Y además, el mismo Parker, con su trastorno un poco de identidad, es el que se disfraza y se maquilla como una anciana vestida de novia para aparecerse también al resto de vivos que quiere poseer para volver de cierta forma a la vida. Así que Parker y su madre son más o menos la misma persona, pero en la realidad fueron dos personas distintas bastante trastornadas. Y no quiero olvidarme de cómo han jugado con las paradojas temporales. Joder, que a mí me ha gustado maravilloso. mucho que lo hayan hecho por separado, porque recordar que yo en la primera parte dije que mi escena favorita era cuando George se levantaba a medianoche a abrir la puerta y que no podía explicarlo en ese momento. Y es que me gusta el atrevimiento de empalmarlo con la segunda película, no en la típica escena donde al principio ves una cosa que te desvelan en el desenlace. No, en este caso no lo desvelan en la siguiente parte 3 años después. Yo sé que quien las ha visto seguidas no tiene ese efecto, pero entender que una persona como yo que las fue a ver al cine y tardó 3 años en poder verlas, cuando vi esa escena me quedé patidifuso. Dije, hostia puta, paradoja temporal, es Josh desde el más lejano que picó a su casa para salvar a su bebé Katie. Una escena que de verdad que a mí me gustó mucho y que han sabido cómo explotar en esta película sin volverse liosos o pesados. Y lo mismo ocurre con varias escenas que creo que serán de las favoritas para muchos de vosotros, incluyéndome a mí, como la típica escena muy reveladora y donde ya como espectadores empezamos a pillar por dónde va a dirigirnos la película, y es esa fotografía que ve Lorraine de su hijo Josh cuando era pequeño, con una aparición detrás de él de Josh de adulto, que todos nos quedamos como, ¿pero qué ha pasado aquí? Si esta foto ya la hemos visto en la primera película y no era así, no se veía así. ¿Por qué ha cambiado la historia? Precisamente cambia todo y cambia la realidad por lo que ocurre en esta segunda parte, donde vemos a Josh adulto intentando avisar a su familia de que hay un espíritu que les quiere matar y a la vez intentando encontrar su camino para volver a su propio cuerpo físico que tiene abandonado. Para el que no entendiera esta escena, os la explico muy rápidamente. Entender que Josh adulto, al recibir la hipnosis, olvidó dónde vivía la señora mayor, pero Josh niño todavía no ha sido hipnotizado y por tanto lo sabe. Así que Josh le pregunta a Josh joven dónde está, y de ahí viene la escena del principio de la película. Como vemos que el niño se levanta, te lo enseñaré, y señala a una puerta. Una escena que la propia Elise, mayor y muerta, dice, ahora entiendo lo que ocurrió. Y es bonito, a mí esos pequeños detalles. Sé que tampoco es primer, a ver, tampoco no, es una claro, película... pero eso no pretende ser una película de ciencia ficción, Por eso, ni de viajes, ni de paradojas temporales. Pero lo introduce muy sutil, exacto, muy bien. Rompen un poco con los esquemas de las películas de fantasmas o un poco paranormal, introduciéndose este punto científico que a mí me da la vida, la verdad. Y que creo que pega bastante, sobre todo por los personajes que aparecen aquí, claro, ¿no? Volviendo a tener presentes y más protagonistas que nunca, para mi gusto, a Tucker y a Speck. Y con esa pequeña introducción de ese líder Carr, que la verdad que también me ha divertido mucho, bastante. Sus dados. Exacto, con sus dados, que creo que ha sido un método pues de contactar con los espíritus pues, bastante original y fresco. Y bueno, que estoy bastante de acuerdo contigo en general, de que creo que esta película una vez más introduce varios conceptos originales y buenas ideas que rompen un poco las estructuras míticas y típicas de las películas paranormales típicamente comerciales, como fue Expediente Warren. Así que si en la primera parte ya comenté que esta me parecía bastante superior dentro de que no me había gustado del todo o no me había gustado demasiado, esta segunda parte me ha conquistado y desde luego creo que es de lo mejorcito que he visto de este tipo de terror comercial. Si os digo que la actriz Rose Byrne o René se ha tenido que apoyar prácticamente en todos los personajes que había en esa casa, es sobre todo por Dalton y Foster. Quiero recordaros de la escena en la que están con esos vasos en la habitación, los dos durmiendo. Una escena que yo en cuanto vi esos vasos sabía que tenían que aprovecharlos bien, porque si algo te muestran en una película tienes que utilizarlo y mostrarlo. Igual que en Annabelle 2, Annabelle Creation, la silla para minusválidos que subía a la escalera. Aquí han utilizado esos vasos de metal. Esos vasos de metal, esas latas y ese hilo conductor, ¿no? Que iba hasta el armario. La verdad que una escena bastante tenebrosa, que admiro de verdad que ese niño haya grabado y haya rodado tan bien y con tanto realismo, porque sí que es verdad que aquí los dos niños, sobre todo Dalton, que tiene más papel protagonista, lo hace tremendamente bien y me gusta mucho que repiten un poco en esta segunda parte la fórmula de la primera, pero al revés. Esta vez es Dalton el encargado de adentrarse voluntariamente en el más lejano, de dormirse y salir de su cuerpo para rescatar y enseñar el camino de vuelta a su padre. Un detalle, la verdad, que me gusta mucho y que explota un poquito ese pequeño drama emocional familiar, si lo podemos llamar de alguna forma, pero que no es demasiado impactante porque sabemos
que es una película, pues eso, una vez más comercial y que tampoco van a hacer demasiado hincapié en ofrecernos algo demasiado dramático. Vamos, que sabemos que va a acabar bien, en cierto sentido. Obviamente sabemos todos que tiene conveniencias extremas esta película, como que el niño se duerma así, o sea, se siente con su vasito y se duerma, o el hecho de que en el más lejano tú solo tengas que gritar el nombre de alguien para que te oiga allí donde esté, o que siempre en el más lejano tú en la oscuridad puedas llegar siempre al lugar que necesitas llegar. Son conveniencias, pero que creo que vienen implícitas con el tipo de película que es, por eso jamás se le dará un premio al mejor guión de ciencia ficción, pero sí que es una película que dentro de esa conveniencia sabe cómo mantener al espectador presente, sabe cómo mantener al espectador atento a la historia que te están contando, y me parece interesante, sobre todo lo que dice Síncope, que hayan girado las tornas y que sea el hijo el que tiene que salvar al padre. Claro, esta vez la historia se centra en todo lo contrario, en intentar traer de vuelta a Josh del más lejano o del mundo ese de otra dimensión, esa otra realidad en el que está perdido, y además tenemos el hándicap de que el Josh real sí que está viviendo en el mundo real, conviviendo con su familia, poseído por otra persona. Esa otra persona nos explicarán todo su lore, todo su arco argumental, y la verdad que será muy interesante toda esa historia de la mujer vestida de novia, esa novia negra y oscura que retratan los titulares de los periódicos, y el trastorno que tenía a su hijo. La verdad que todo está aderezado muy bien por los parapsicólogos, que una vez más vuelven a aportar ese toque de humor, diversión y de comedia que sí que le sienta muy bien a esta película. Yo quiero preguntarte cuál ha sido tu escena favorita de esta película, pues porque creo que aquí va a ser más difícil. Yo aquí he tenido varias, la verdad que ha habido con muchas escenas donde he mantenido una tensión prácticamente constante. Una de ellas ha sido esa conversación en la habitación de Dalton, con el que creía que estaba hablando con su hermano a través de esas latas de hojalata, ese hilo que se pone tenso hacia el armario, ese armario situado convenientemente justo enfrente de la cama, que la verdad que es bastante ya mal rollero y bastante tenebroso dormir así, pero tampoco puedo olvidar toda la secuencia donde el propio hijo rescata a su padre, se adentra una vez más en el más lejano, nos lo vuelven a mostrar, e incluso tampoco quiero olvidar la sesión de espiritismo con los dados de Card, donde intentan invocar y llamar un poco la atención de Elise. Y por supuesto la aparición de Elise también ha sido pues de levantarse del sofá y aplaudir, ¿no? Todo el mundo queríamos volver a ver a este personaje y a ver un poco cómo lo volvían a presentar esta vez que estaba muerta. En conjunto me quedo con toda la película. Creo que toda la película ha tenido grandes escenas de tensión muy conseguidas y más efectivas quizás que lo que fueron en la primera parte. Yo voy a quedarme con todas las que ha dicho Síncope, sobre todo la del niño y el armario, pero voy a añadir una, y es las 15 vírgenes de la arena. Hostia, es verdad. Todas esa tapadas escena con sábanas. Esa escena, verdad, que creo que crea tensión. Creo que en todo momento todos creíamos que harían. Yo lo habría hecho. Yo aquí le doy un detalle a James Wan. Esta gente habría hecho el típico giro, pum, así como muy de golpe, de se hubieran girado todos los cuerpos tapados con la sábana, con un susto, con un screamer, con un ching. Yo lo habría puesto, la verdad. Yo no creo que era demasiado previsible. Ya hay sustos previsibles en la película. A mí me hubiera gustado, básicamente porque lo recordaba y no ha ocurrido. Y me jode que me jodan los recuerdos. Así que... ¿Qué te parece el desenlace de esta película? Porque el desenlace también nos lo deja un poquito también abierto ahí. Yo tengo el recuerdo que para mí Insidious 3 es la película que más me gustó de toda la saga, la que más veces he visto, la que fui a ver incluso 3 veces al cine y que vi varias veces pirata en casa. Tengo un muy buen recuerdo, y el hecho de que esta precisamente acabe con el principio de esta nueva entrega, con esa Elise muerta mirando, diciendo oh Dios mío, con una cara de terror, hace que realmente tenga muchas ganas de volver a ver esa tercera parte. Hombre, tengo ganas de más Insidious. Que te deje con ganas y que te deje además con la expectativa de que vas a ver nuevos personajes, porque en esa escena donde vemos a Elise con esa cara de auténtico terror, vemos la introducción de nuevos personajes. Esta vez no estamos con la familia habitual que conocemos, parece que van a cambiar de familia, o al menos van a cambiar de trama o de caso principal. Yo, como no recuerdo la 3, por eso hablo de esta forma, porque no recuerdo por dónde va a tirar, pero me ha gustado mucho la fórmula que utilizan para terminar. Esta vez ya diciéndonos que va a ser otro caso, que esto es un punto y aparte, y que en esta ocasión finalmente ha acabado la historia de esta familia. Nota para la 2. Ya le voy a poner, venga, un 8. De momento me ha gustado un montón. Ya tendré tiempo un poco de equilibrar si es necesario, si me gusta más la tercera parte, pero esta sí me ha dejado muy satisfecho. Yo en mi caso le iba a poner un 8, pero si Síncope le pone un 8, yo le pongo un 8,5. Porque es que... ¿Pero tienes que ser más que yo? Porque tengo que demostrar que me ha gustado mucho. Entonces, si le pongo la misma nota que tú, es como, bueno, se ha quedado ahí. No, me ha gustado un huevo, 8,5. Sí que es verdad, repito, personajes que me han parecido muy flojos. Escenas que quizá el humor era demasiado candente. Escenas que eran muy convenientes, todo lo que queráis.
pero yo he visto esta película y la he vuelto a disfrutar mucho. Así que ya sabéis, si queréis ver la tercera parte, ¿qué les vais a pedir? ¿Hoy tengo que pedir también yo? Tú lo pides, tú lo pides. Bueno, yo voy a pedir más o menos parecido que la otra vez. Esta vez voy a pedir 1500 likes y voy a volver a pedir 10.000 visitas en 24 horas. No voy a subir más en las visitas, tampoco quiero venirme demasiado arriba. Que sepáis que este vídeo lo hemos grabado antes de subir el primero, así que sepáis que confiamos en vosotros de que vais a hacer el trabajo para que podamos subir estos vídeos. Si no, pues quedará solo para los miembros y Patreons. Hay un vídeo que solo podrán disfrutar ellos. Dicho esto, si quieres añadir algo más. Nada más, Roten. Pues muchas gracias a todos los miembros, Patreons, nuevos subs y los de siempre, a ti Síncope. Como siempre a ti, Roten. A toda la gente encargada de esta película, a Oren Peli, James Wan, a Len Guanel, a James Guanel, a James Peli, a Oren Wan, a todos los metaversos que existan de estos directores, y nos vemos en la siguiente. Venga, Gur. Y además de con tu like y suscripción, te recuerdo que siempre puedes pudrir tu mente un poquito más, ya sea con la membresía de YouTube o con nuestro Patreon, con el cual podrás ver los vídeos antes que los demás, además de acceder a nuestro Telegram privado, donde la congregación podrida te dará una bienvenida que ni te esperas. Y siempre recordarte que en la descripción te dejamos enlaces a descuentos en diferentes lugares, ya sea de ropa, merchandising o incluso de videojuegos.